Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar, cumplir su propósito eterno en la tierra. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Dios está restaurando el primer y gran mandamiento en sus hijos. No es la gran opción, sino el gran mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el fundamento para poder amar a tu prójimo, construir cualquier proyecto o responder al más supremo llamado. El sistema quiere desenfocarnos y desconcentrarnos, pero Dios, a los que escuchen su voz, los hará una generación de solo una cosa. Las distracciones y entretenimientos quedarán reducidas a solo una cosa que es necesaria, y muchos escogerán la mejor parte, la cual no será quitada. Esta sola cosa es un cuadro con dos colores. Es la intimidad con Dios y la manifestación del reino. Los placeres inferiores de este mundo se opacarán ante intimar con Jesús. Es en este punto de pasión por el corazón de nuestro amado, donde las armas espirituales son recargadas para cumplir la misión divina. Sin flecha, el arco no sirve. Sin intimidad, el llamado es inefectivo. La iglesia no son paredes, son hijos e hijas del Dios vivo que manifiestan su gloria en todo lugar. La intimidad con Dios no es un mover ni un mensaje contemporáneo. Tampoco son determinadas canciones. Es un lugar donde debemos decidir habitar cada día. La presencia de Dios es el lugar a donde pertenecen todos aquellos que fueron alcanzados por su amor eterno. Es la tierra donde cada semilla incorruptible es plantada y da fruto abundante. Es allí donde somos procesados para que la esencia correcta salga de nosotros y se manifieste. Existe un lugar donde los ruidos de las urgencias cotidianas no opacan la dulce voz del Espíritu. Allí los relojes no tienen agujas. No es el tiempo el que controla, sino la eternidad. Un lugar donde encontramos cascadas de placer superior y fuentes de gozo eterno. Allí el smog de la religiosidad no existe y se respira aliento de vida que sacia nuestro interior. Nuestros ojos son sanados por lo bello y nuestra mente cruza los límites de lo que pedimos o entendemos y podemos ver más allá. El sol es su gloria y todo lo ilumina y lo calienta. Todo lo que es reflejado por esa gloria es hermoseado, y los que son expuestos cara a cara al sol de justicia lo comienzan a reflejar. Es allí donde pertenecemos. Su luz brilla en nosotros. Somos de su corazón. Somos de Jesús, la esencia de todo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un gusto nuevamente estar con ustedes, poder nuevamente compartir con ustedes la palabra, un tiempo de búsqueda con el Señor. Y ahí donde usted está, antes de comenzar todo esto, voy a pedir que pueda inclinar su rostro, pueda cerrar sus ojos y poder presentar este tiempo al Señor, que Él sea el que tome control de todas las cosas que vamos a hacer en este lugar. Aleluya. Dios de los cielos, Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has mantenido, Dios, vivos, Padre de la gloria, con nuestra familia. Señor, te pido en el nombre de Jesús que todo lo que hagamos en este lugar, Padre de la gloria, sea, Dios, respaldado por tu Espíritu Santo. Señor, que cada persona que esté en su hogar pueda, Señor, escuchar tu palabra, Dios. Que sea solamente tú hablando a tu pueblo, Padre de la gloria. Que seas tú, Dios, tocando cada corazón, abriendo nuestros ojos, Dios de los cielos, y podamos entender tu palabra, Dios de la gloria. Señor, que dice, Padre de la gloria, que hay que ir, Padre, por aquellas almas, Dios, por aquellas personas que aún no te conocen, Dios de los cielos. Padre de la gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, y que esto también sea edificante a nuestras vidas, Dios de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén.
y mis hermanos, nuevamente bienvenidos. En el día de hoy queremos hacer algo diferente. Realmente estoy con mis hermanos aquí porque realmente queremos compartir de la palabra del Señor en base a todas las circunstancias que están pasando en este momento, en el mundo entero, aún en nuestra nación. Y queremos de una manera u otra expandir el conocimiento que hemos podido tener a través del tiempo de congregarnos, nuestra búsqueda en nuestra intimidad. Y sí sería provechoso de que ahí donde estás, si tienes algo a donde apuntar, puedes buscar tu Biblia. Este es el momento que puedas buscar y puedas acompañarnos para de repente tener esas ayudas que pueden servir a nuestra vida en estos tiempos que sabemos que de una manera u otra se nos dificulta poder compartir de la palabra a otra persona, o prácticamente se nos hace imposible poder congregarnos y estar reunidos como hermanos. Entonces este es un tiempo que podamos agarrar esas herramientas para saber cómo actuar en el tiempo de ahora con las personas que nos rodean, que no conocen a Cristo. ¿Amén? Así que yo voy a pedir que usted busque en el libro de Juan 8:12. El libro de Juan 8:12 dice así. Amén. Otra vez Jesús, gloria a Dios, otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Otra vez dice la palabra. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y para comenzar, quiero hacer unas preguntas a mis hermanos que están aquí y a los que nos están viendo. Amén. Una pregunta que de repente pueda sonar un poco dura, pero como cristianos nosotros, nuestro deber también es reconocer cuando nosotros tengamos una flaqueza, una falla, presentársela al Señor y que sea el Señor el que nos dé la fortaleza para poder seguir adelante. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿un cristiano debe sentirse menos cristiano por no ir a su congregación? Vuelvo y pregunto: ¿un cristiano debe sentirse menos cristiano por no ir a una congregación en este tiempo? A ver qué piensan mis hermanos. ¿Machi? Yo pienso que un cristiano no debería de sentirse menos cristiano por no congregarse en un sitio en específico, ya que el ser cristiano no representa un lugar en sí, sino que representa a Cristo en nosotros. Amén. Entonces, cuando tú dices que tú eres cristiano, tú dices: yo tengo a Cristo. Entonces, donde quiera que estoy, soy cristiano. Amén, así es. Amén. Yulisa. Bueno, también entender que no tanto específicamente reforzando lo que dice el hermano Juan, no tanto específicamente si dónde me congrego o no, sino más bien que la pregunta es específica y habla de este tiempo. Amén, así es. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, sabemos bien que, bueno, como se ha comentado ya creo que en otros tiempos de oración que se han tenido y todo lo demás, pues estamos un poco recogidos, estamos un poquito guardados en casa, no podemos hacer más de 4 cosas, como quien dice, y no podemos salir a congregarnos. Amén. Entonces pienso yo que obviamente, como dice el hermano Juan, nosotros no dejamos de ser cristianos, pero eso nos quita que no sé si me voy a adelantar algo, si me tienes que adelantar lo que me dices, cortaría. No sé si eso influya, porque en realidad no dejamos de ser cristianos, pero lamentablemente, porque es algo real, Amén. eso está influyendo en la identidad de hijos de la iglesia en este tiempo. Hoy en este tiempo. Exacto, ¿verdad? en este tiempo, En este en tiempo. todo lo que está pasando. Porque yo también pienso que en este tiempo, al estar nosotros como cristianos acostumbrados a siempre ir a un culto de poder,
ir los domingos a la iglesia, y en este tiempo no hacerlo puede crear esa confusión en nuestro corazón de que, santo, estoy fallando a Dios porque no me estoy congregando, no estoy yendo, no hay un altar donde yo pueda pasar adelante y derramar mi corazón, no estoy compartiendo con mis hermanos que son creyentes, no puedo de repente estar rodeado de personas que compartan mis mismos ideales. Pero tenemos que saber que nosotros, siendo el cuerpo de Cristo, no solamente fuimos llamados a estar encerrados en la iglesia. O sea, no está de más decir que realmente nosotros fuimos llamados para alcanzar almas. Entonces, la iglesia es un lugar donde de repente nosotros vamos a agarrar esa fuerza, esa palabra para nosotros poder salir adelante y con más fuerza atacar de repente las acechanzas del enemigo, poder alcanzar a personas que no conocen de Cristo. Es como un soldado que va a la guerra, ¿sí? Él está en su base, él se entrena, él se capacita, se pone fuerte, pero hay un momento que él tiene que salir de la base para comenzar a ir a la guerra. Él puede extrañar la base porque él se sentía cómodo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros extrañamos la base. Exacto. Que es la congregación, que es el templo. Pero hoy en día tenemos que saber que si no hay una base, es porque significa que estamos en una guerra. Amén. Y nosotros como cristianos tenemos que comenzar a guerrear con todas esas armas, con todas esas capacitaciones que se nos dieron dentro de la iglesia para poder enfrentar el mundo hoy en día. Amén. Entonces, ¿de qué manera lo podemos enfrentar? Intercediendo, orando, ayunando. No solamente tenemos que ayunar en la iglesia, no solamente tenemos que orar en la iglesia, no solamente leemos la palabra en la iglesia, sino que la palabra de Dios tiene que estar de continuo. Viva. En nuestra boca, en nuestro diario vivir, en la manera que yo me conduzco para que personas hoy en día puedan llegar al camino del Señor. Amén. A pesar de estas circunstancias que se están dando, podemos ver y podemos percibir que hay un mundo más blando para acercarse al Señor por las circunstancias que se están dando hoy en día. Y entonces es una ventaja que nosotros tenemos que aprovechar hoy en día. Es que fíjate que no sé si lo compartíamos en antes, que, o sea, circunstancias siempre hay. Siempre hay circunstancias. O sea, uno hace como un tipo de encuesta de cómo la gente llega a Cristo y la mayoría de las personas siempre te van a decir porque me pasó esto, porque falleció alguien, porque tuve un accidente, porque me enfermé, porque sí hay un grupo que siempre llega de forma voluntaria al evangelio, pero siempre hay un grupo que Dios crea circunstancias para traerlas al evangelio. Pero esto en este tiempo es importante. Creo que sí es cierto, Dios está conmoviendo el mundo, Dios está un poco estremeciendo la tierra, la simiente de la tierra, para que la gente vuelva su corazón a Dios. Pero yo creo que también, y creo que caemos en la pregunta, en esta pregunta, yo creo que también es un tiempo controversial para la iglesia. Amén. Porque sí es cierto, Dios está llamando a la gente a convertirse a Él. Dios nunca lo ha dejado de hacer. Amén. La Así intención y el corazón de Dios siempre han sido las almas. Amén. Siempre. Pero yo creo que este tiempo es un poco controversial para la iglesia. Porque, o sea, ¿qué está haciendo la iglesia en casa? ¿Cuál es nuestra decisión, o más bien nuestro comportamiento? Nuestra Entonces, postura hoy en día. postura. O sea, es como el grano de la respuesta a tu pregunta. No te dejamos ser cristiano, pero la realidad es que la iglesia está perdiendo su identidad. Amén, así es. Es que el tema está en que en este tiempo Dios está agarrando la iglesia y la está sacudiendo. Es como cuando tú sacudes el trigo, siempre van a empezar a caer. Entonces, en este tiempo se van a dar a conocer los verdaderos cristianos. Y creo que Dios está sacudiendo para limpiar su pueblo, para limpiar su iglesia. Y que los que son verdaderos cristianos permanezcan. Y esos puedan hacer el trabajo que necesitamos que se haga en la tierra. Y Dios no está haciendo esto que está haciendo por hacerlo. Creo que lo más impactante es que Dios quiere trabajar con los hijos, no simplemente con el mundo, porque como lo decía la hermana Yulisa, a través de los años, de los tiempos, siempre se levantan circunstancias en la vida de las personas para que busquen al Señor. Eso nunca ha dejado de ser. Pero en el cristiano, Dios está empezando a sacudir.
para que Él abra sus ojos y diga, hey, necesito hacer algo diferente. Amén. Y yo pienso que sin querer respondimos la segunda pregunta. Sí, o sea, y se dio lo que me interesa y lo que me importa más es que se dio de forma natural, porque tenemos que saber que nosotros, o sea, tuvimos un tiempo dentro de la iglesia donde fuimos capacitados, donde fuimos entrenados. Y la siguiente pregunta era esa: ¿Dios realmente nos capacitó para este tiempo? Sí. Es que Dios lo hizo, y Dios siempre, como lo decía, siempre Dios lo ha hecho. Creo que nosotros como iglesia, y es cierto, ahí está la pregunta, ¿Dios nos capacitó para este tiempo? Claro que sí, Dios siempre, la Sí, intención de Dios dentro de una congregación, yo soy fiel creyente de eso, de que Dios nos capacita. O sea, para eso siempre está el discipulado, el liderazgo, está el estudio bíblico, Y la bíblica. una iglesia a nivel global, para no volvernos muy centrados en, bueno, pues la iglesia de la Profecía de Hora Bonita específicamente, una iglesia muy global siempre anda capacitándose. O sea, y creo que nosotros como iglesia, y creo que también ha sido como un detonante en estos últimos tiempos, y es que nosotros como iglesia estamos siendo muy eventuales. Y cuando me refiero a eventual, yo no me refiero al punto de estar o no estar, sino en el tema de eventos. O sea, nosotros como iglesia, y yo lo digo, no local, sino a nivel global, muchos eventos. Claro. Muchos eventos, y para bien o para mal, llámese congreso, llámese retiro, llámese campamento, llámese seminario, llámese worship fest, llámese lo que sea, para bien o para mal, eso es un entrenamiento a la iglesia, Claro. porque hay una palabra certera en ese tiempo, hay una administración fuerte, el Señor habla las vidas, el Señor cambia, restaura, trabaja, ministra y todo lo demás, y la iglesia ha sido empoderada, Claro. ha sido capacitada. Pero es como te decía, entonces, y caemos en lo que decía el hermano Juan, ¿no? Dios está estremeciendo a la iglesia y ahora van a salir los verdaderos cristianos. Pero el punto aquí es, más que todo, es ese, pues, de nosotros entender que Dios nos ha dado algo y cómo yo trabajo eso, Así es. cómo yo lo doy. Porque que si Dios nos capacitó, sí, ese es como el que estudia medicina y nunca ejerce. Ujú. O sea, ¿qué estás haciendo con eso? O el que estudia cualquier cosa y nunca lo ejerce. Claro. O sea, ¿qué estás haciendo con eso en realidad? Yo estudié para ser docente porque yo amo enseñar y yo quiero cambiar vidas a través de mi profesión. Yo voy a ejercitar, yo voy a poner a prueba lo que yo estudié o lo que se me dio para cambiar vidas. Ahora, Dios nos dio algo. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Entonces Dios nos capacita, sí es cierto, y lo ha estado haciendo. Yo creo que aún en este tiempo Dios nos sigue enseñando, porque Sí, Dios claro. nunca deja de enseñarnos. Pero nosotros como iglesia estamos muy cómodos. Exacto. Entonces yo creo que es algo real. Ahora vamos a ver quién es quién, pero yo no estoy en la postura de decir Juanchi reaccionó bien, Patricio reaccionó bien, Edwin reaccionó bien. No. O sea, Dios es el que en realidad está viendo quién es quién. Exactamente. ¿Quién es quién? Pero hay algo real, y es que nosotros como cristianos, como hijos, tenemos una responsabilidad aquí en la tierra. Así es. Y lamentablemente, cuando yo no cumplo con mi trabajo, siempre hay segundas personas afectadas. Sí, es que siempre va a haber personas, y tiene que haber personas tanto afectadas como para bien o para mal, porque tampoco podemos pintar las cosas de los colores bonitos. ¿Me explico? Porque siempre va a haber alguien que de repente no le gusta tu forma de pensar, no le gusta tu forma de actuar, pero también tenemos que saber que nosotros, no como congregación, no lo hablemos como congregación, sino hablemoslos como de tú a tú, de cara a cara. Sí. ¿Me explico? De cara a cara. ¿Dios te capacitó? Sí. Dios te capacitó, sí. Dios me capacitó también. Pero ahora la pregunta siguiente es esta. ¿Por qué ahora la iglesia sí se está moviendo en hacer esto y antes no? ¿Por qué ahora que nosotros vemos, que el mundo, que no sé qué, que vino el coronavirus y va a desbaratar un poco de gente quiere salir afectada? ¿Por qué ahora sí y antes no nos movemos así? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nos queremos mover por eventos grandes, por eventos que hace la iglesia, pero muchas veces nosotros, y me incluyo a mí, no queremos acercarnos a una persona y, hey, Cristo te ama,
quiero compartir el evangelio contigo. Mira, Dios tiene un plan hermoso contigo. Muchas veces nosotros nos quedamos cortos en esa parte de poder intimar uno a uno a una persona, sino que nos vamos a la masificación de personas y no nos vamos de repente a ese face to face, ese face esa to face, confrontación. exacto, de una persona con otra. Es Porque real. muchas veces nos da pena. A mí me da mucha pena a veces. Hay que reventar con eso, hay que romper con eso. Sí. Pero ahora nosotros decimos, hey, chuzo, ahora está pasando esto y esto y ahora nos queremos mover. No está mal, pero sinceramente Dios, desde que tú llegaste a los caminos de Cristo, Dios quiso eso contigo. Es que incluso si hablamos en el tema de capacitación, lo podemos ver en los discípulos. ¿Cuántos años no estuvieron los discípulos con Jesús capacitándose, viendo milagros, viendo el mover, haciendo, moviéndose con Jesús a donde Él iba y viendo aquellas cosas y maravillas que Jesús hacía? ¿Y qué pasó cuando Jesús murió? Todos volvieron a sus labores. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba con nosotros o qué sucedía con nosotros en este tiempo como iglesia? Que Jesús sí nos ha estado capacitando. Jesús sí nos ha estado enseñando, nos ha estado mostrando qué hacer, cómo hacerlo. El problema está en que solo recibimos la capacitación, pero volvíamos a lo mismo. Ajá. Volvíamos a nuestro entorno de comodidad. Esta zona de confort de ahí. que aquí me quedo y no me muevo. Entonces, ahora Dios ha hecho todo lo que está haciendo porque estos son señales de que algo se acerca, Así es. de que la venida del Señor está cerca. Entonces, como iglesia ahora estamos siendo estremecidos y estamos diciendo, wow, ¿qué estoy haciendo? No me quiero quedar quieto, quiero hacer algo, quiero movilizarme. Entonces, qué difícil es que Dios haya tenido que llegar a este punto para que lo que Él nos ha enseñado nosotros empecemos a ponerlo en práctica. No, y aún así, hay quienes han sido instruidos, pero están cómodamente no poniendo en práctica lo que tienen. Sí, Es algo real, ¿no? Es algo confrontativo. Y cayendo en la pregunta, en la tercera pregunta, que ha sido así como un fluir. ¡Pregunta 1! Pregunta, no, esta ha sido como un fluir. Sí, claro, una lleva a otra, y es la idea, ¿no? Sí. De que no haya, o sea, no haya Un nada, plano, una que la edición, primera pregunta no sí. tenga nada que ver con la otra, Ok. sino que siempre cada una Tenga algo, tenga un Sí, seguimiento. claro. Cayendo en esa tercera pregunta, que creo que quedó un poquito en el aire, que por qué ahora sí y antes no. Es algo bien confrontativo, como yo lo decía, y algo real, y es que creo que el hermano lo contestó, es eso. O sea, nosotros dentro de la iglesia, es como decir, el pan se hace así. O sea, ¿sabes cómo hacer un pan? No, yo no sé, harina, huevo, mantequilla, no sé las herramientas. Pero nunca lo quería hacer. Pero siempre me dan el pan. O sea, me están enseñando es un pan, pero siempre vienen con el molde de pan. Siempre tienen el pan. O sea, cuando yo practico para hacer el pan, ¿cuándo me vas a dar el espacio para ver si puedo hacer el pan que me enseñaste a hacer si siempre me lo estás dando? Entonces creo que nosotros también como iglesia esto nos queda como un poquito como de enseñanza, de que la capacitación debe ir orientada siempre a una práctica, a una labor. Nosotros lo vamos a lo secular, ninguna profesión, ningún profesionista que vaya que no haya hecho su práctica profesional puede decir que es un profesional efectivo, porque nunca fue al campo. O sea, me vas a venir en el aire. Entonces, específicamente, nosotros como cristianos estamos así, recibiendo tanto, y nosotros mismos, pues, recibo y siento para que me sigan dando. Entonces me paro nada más como para bajar, para dar el saltito para bajar que me estoy atorando, y vuelvo y me siento. Entonces, Dios nos sacude, y creo que hay dos extremos de esta sacudida. O sea, o yo digo, me despabilo, o yo, bueno, pues ni modo. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Me explico? Claro que sí. Entonces es algo bien real. ¿Por qué antes no? Y ahora sí, porque estoy sintiendo la presión. Claro que sí. Que me enseñen a hacer comida y siempre me la den, pero cuando yo me esté muriendo de hambre y no tenga quien Ya me no dé, queda, voy a ver sí. si yo no voy a cocinar. Exactamente. Entonces, la presión de lo que está pasando está moviendo Te lleva. a algunas personas, porque creo que también esto es algo confrontante para mí y para todos, que si no nos estamos moviendo y empecemos a movernos, Claro. porque Dios nos está llamando a movernos, a que bueno, pues ya no lo puedo hacer como antes.
Mira, fíjate, se ha hablado mucho, yo hablo bastante, se ha hablado por un tiempo muy preciso. Yo no sé, en nuestra iglesia local y creo que a nivel global también, porque se escuchó mucho, se habló mucho de los íntimos. Y se levantó la generación de íntimos y ya la gente, se hablaba mucho de esto. La intimidad, la intimidad, la intimidad, la intimidad, la intimidad. La vida de intimidad, la vida de oración, la adoración, intimar con Dios, iniciar tu aposento, iniciarte con Dios. Sí, glorioso. Mucho tiempo se habló de eso. Llévalo a una encuesta para ver cuánta gente lo practicaba. Ahora dime tú, no hay, ¿por qué? Porque si yo iba a la iglesia y lo que yo no tenía de lunes a viernes, yo allá a la iglesia me sumergía lo más que podía para poder recibir. Y yo me salía empoderada porque lo que yo no hice en 5 días lo agarré en 1, entre comillas, ¿no? Y ahora, ¿para dónde vas a ir? Entonces, si no agarras en tu casa y te metes a intimar, te vas a morir. Entonces tú sientes, chuleta, Señor, no estoy orando y no tengo para dónde agarrar, tengo que buscar a Dios. Entonces, definitivamente, es un poquito triste que Dios nos tenga que llevar a un extremo tan extremo para buscarle, como también es un poquito confrontante, porque entonces yo digo, chuleta, Señor, yo no estaba haciendo las cosas bien. Entonces ahora tengo que hacer lo mismo. Yo creo que por eso, para este tiempo sí y para allá no. Es que ahí está el detalle. Lo que pasa es que si ponemos a comparar la iglesia primitiva y la iglesia de hoy, es que la iglesia primitiva era una iglesia de prácticas, de obras, antes de palabras. Y la iglesia de hoy en día se ha vuelto una iglesia de mucha teoría, mucha palabra y poca práctica. Entonces, ahora Dios nos está llevando a que no quiere que hablemos, sino que practiquemos. Entonces, es como decirte, Dios sana, pero Dios a través de mí no hace ningún milagro. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios no estaba o no está en la dirección correcta o en la forma correcta. Entonces, este es el tiempo de manifestar las obras del Espíritu, de manifestar su poder, de manifestar su gloria, de manifestar lo que Él quiere que manifestemos. Ahora, no es que vamos a buscar al Señor porque Dios apretó, no. Porque si buscamos al Señor porque Dios apretó, entonces lo estamos haciendo mal. Porque usted no tiene que buscar a Dios por una conveniencia, sino porque usted ama estar con Dios. Amén. Amén. Así es. Sí, entonces, y era que como tenía apuntado, mira que realmente Dios da una lección tanto al inconverso como al cristiano. O sea, este parte y parte, dando y dando. ¿Por qué? Porque realmente Dios quiere que las personas sean salvas. Pero también Dios nos mete nuestro cocorrón a nosotros por quedarnos quietos. Y entonces, ¿qué se está provocando hoy en día? De que las personas tengan ese corazón blando en querer llegar al Padre y que nosotros nos activemos para poder recibir a estas personas que quieren llegar al Señor. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Nosotros no solamente tenemos que ver la parte de que no hay de otra, tenemos que compartirlo. No, porque nosotros no hacemos la cosa por obligación, nosotros la hacemos por amor a Cristo, porque Él me salvó, entonces yo voy a vivir para Él. No es porque ya se está acabando el tiempo, ven, llega, búscate. No, esa no es la idea. La idea es que que eso te nazca siempre de ti, de que tú puedas compartir la palabra, decir, llega, acércate para acá, que no sé qué. Y entonces podemos estar viendo ahora que prácticamente Panamá perdió 15 días de inactividad. Hay otros países que han perdido meses de inactividad. Entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. O sea, ¿dónde queda la visión 2020? Que tanto se habló antes que comenzara el año. ¿Dónde queda la visión de 2020? ¿Dónde queda el año de restitución? O sea, nosotros vamos a esperar a que solamente pase este tiempo y comenzar a aplicar este año de visión 2020, o realmente es el momento preciso de que nosotros nos pongamos en manos a la obra a que esa palabra se cumpla, porque nosotros tampoco podemos esperar a que el mundo esté colapsando o que ya todo se arregló, ya entonces, bueno, ahora sí comienza la restitución, ahora sí este es el año 2020 y este es mi año, cuando realmente no es ni tu año, va a ser tu medio año. ¿Me explico? Entonces eso es lo que realmente, entonces, ¿vamos a creerle a la palabra que se dio? ¿O realmente vamos a esperar a que supuestamente se dé? Nosotros a veces tenemos que mover las aguas. Si nosotros no movemos el agua, no sucede el milagro.
Sí, Señor. Y es Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. es algo poderoso porque casualmente hace unos días atrás pensaba y analizaba en eso, en la palabra que se soltó de año de restitución. Entonces yo analizaba y decía, Señor, pero año de restitución y estamos viendo todo lo que está contrario. pasando, Es como que, Señor, tú diste una palabra, pero todo está de la manera contraria. Entonces, ¿qué está pasando? Y yo analizando esta pregunta me venía el texto de Joel, cuando el Señor empieza a hablar a través de Joel y empieza a decirle, arrepentíos y convertíos al Señor. Y empieza el Señor a hablarles y el pueblo empieza a arrepentirse y empieza a buscar al Señor. Y luego de eso, Dios empieza a devolver, a restituir lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y todo lo demás. Y Dios ministraba mi corazón porque Dios me decía, este es el tiempo en donde el pueblo del Señor tiene que arrepentirse, tiene que volver a Él, tiene que volver al lugar correcto, al lugar que le corresponde. O sea, porque como hijos de Dios, al simplemente habernos capacitado y no haberlo puesto en práctica, estábamos mal, Claro. estábamos de una forma incorrecta, porque el reino no se estaba expandiendo, solo se expandía allí en las 4 paredes, solo se desarrollaban los que estaban dentro de esas 4 paredes. Y ahora no, ahora el Señor dice, sí, yo voy a restituir, yo voy a devolver, pero necesito que vuelvan al lugar correcto, necesito que vuelvan allí, para que todo lo que yo prometí se cumpla. Y no es esperar que todo este tiempo pase, es en este tiempo, es en este momento, porque si esperamos que todo este tiempo pase, entonces va a ser tarde. Ya el Señor va a decir, pero ¿qué te voy a dar si cuando tenías que ser fiel? Porque la palabra dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer ahora contigo? ¿Qué te voy a dar? Amén. Si no fuiste fiel cuando tenías que hacerlo. Y es así mismo. Entonces, de repente nos puede venir la pregunta a nosotros, hey, pero si están hablando de que no, que fuimos capacitados y ahora es que tenemos que hacerlo, pero ¿cómo lo vamos a hacer si tenemos que mantenernos encerrados? Dios prepara siempre, todos los tiempos Dios lo prepara, ¿sí? Y siempre uno tuvo que aprender para poder ejercer en el tiempo que estuvo. En el tiempo de antes la gente no le gustaba escribir, pero había que escribir en papel, en papiro, en piel de animales, en piedra. Y lo hizo Pablo. Tuvieron que hacerlo. Pablo lo hizo aún estando encarcelado. ¿Me explico? Entonces Dios nos prepara ahora, hoy en día, porque tenemos que reconocer lo que el arma que ahorita mismo tenemos, que podemos usarla a favor de nosotros, es la tecnología. Así es. ¿Me explico? Entonces mucha gente fue capacitada para este tiempo. Entonces nosotros no podemos verlo como que, pero ahora yo no sé cómo impartir la palabra del Señor, cómo hablarle a otra persona. De nada nos cuesta que estamos prácticamente todo el tiempo en nuestra casa. Podría llamar a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu familia? Mira, yo quería compartir contigo hoy la palabra, hacer una videollamada, mandarle un mensaje a mi hermano, qué sé yo. O sea, hay tantas maneras de nosotros poder poner en práctica todo lo que se nos ha enseñado a través de la tecnología, pero depende de nosotros si realmente queremos hacerlo. Es que el Señor te va a guiar a qué debes hacer y cómo debes hacerlo. El Señor no simplemente te va a decir hazlo. El Señor te va a decir, te va a guiar a hacerlo. Claro. Entonces, a veces nosotros queremos hacer, porque también está el punto de que queremos hacerlo ahora por emoción. Porque todo el mundo quiere salir en Facebook, y quiere salir aquí, y quiere salir allá, y todo el mundo quiere ser visto. Pero no, o sea, el Espíritu Santo de Dios te va a guiar cómo hacerlo. Y te va a guiar la palabra correcta que debes darle a aquella persona, para que esa persona reciba verdaderamente lo que necesita recibir. Claro, y es así. Mira, yo tenía aquí apuntado que nosotros realmente tenemos que usar las herramientas que Dios nos dio. Dios a cada uno nos dio un don y un talento. Talento, yes. ¿Me explico? Ahí cae. Y entonces el talento que Dios te dio a ti, que nosotros desarrollamos, y el Dios que Dios puso a través de su Espíritu Santo en nosotros, es lo que nosotros tenemos que impartir a las personas. ¿Me explico? Porque tenemos que saber que muchas personas no son tan buenas hablando como otras. ¿Me explico? Pero de repente Dios te dio otra capacidad de poder compartir su palabra con esa persona. Así es. ¿Me explico? Y entonces son cosas que nosotros tenemos que saber a qué fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? Si nosotros podemos reunirnos, mira, a ver,
yo estaba pensando en ti y yo quiero orar por ti. Mira, yo te llamé, yo sé que estás en tu casa, yo voy a orar por ti. Ey, hermano, vamos a interceder porque mira cómo está la situación del mundo. ¿Me explico? Ey, hoy tenemos que ayunar. Vamos a ayunar, cada uno en su casa. No necesitamos reunirnos para poder No, ayunar. pero ahí es donde entra también lo que hablábamos de algo real, face to face. Claro, Porque exactamente. no necesariamente tiene que ser como nosotros lo estamos haciendo ahorita y estamos grabando y que todo el mundo nos mire y todo el que puede meterse en las redes sociales de la iglesia, el ministerio lo haga. Pero también puede ser algo face to face. Porque ¿cuántas personas nosotros no conocemos que son inconversas? O sea, nosotros tenemos que también ser realistas. Claro. Muchos tenemos familiares, amigos, compañeros de trabajo, universidad, de colegio, de escuela, de donde sea, que conocemos que Y a veces viven en nuestra propia casa. Correcto. Sabemos que podemos darle una palabra de parte de Dios y no necesariamente sentirnos los profetas o los predicadores que son la gente grande, pues gloria a Dios por esos ministerios gigantes que Dios ha depositado en la vida de las personas, porque cada quien tiene su lugar en la viña del Señor. Entonces, también es entender, y yo quería, algo que mientras ustedes hablaban, yo analizaba aquí, y es que, ¿en qué queda, o más bien, qué influye, qué rodea, qué significa la palabra restitución? Porque restituir tiene que ver con devolver algo que tú no tenías. Ahora bien, Patricio, eso se me prendió el foquito hace unos segundos aquí mientras te estaban hablando. Porque si restituir es que Dios me devuelva algo que era mío, algo que fue diseñado para mí, y nos vamos a la realidad del asunto, al principio, al comienzo, donde lo único que yo tenía era eso, ¿qué es lo que Dios tiene que devolverme a mí entonces? Porque nosotros fuimos llamados a algo en específico y es a ser discípulos. Entonces y no está mal, gloria a Dios, porque el saltón, el revoltón y la oruga hablan, después de mucho bíblico eso, hablan de las provisiones, del bienestar económico, del alimento, y todos queremos que Dios nos restituya el bolsillo, y gloria a Dios, porque en el camino el enemigo nos ha robado muchas cosas, porque en la guerra hay pérdidas. Amén. Pero si nosotros nos vamos a un plano general, nosotros como cristianos a veces necesitamos que se restituya nuestro llamado, nuestro verdadero llamado. Porque sí es cierto, tenemos, y tú lo mencionabas adelante, la Biblia habla de una diversidad de dones y de ministerios que Dios ha establecido para cada uno. Están los 5 ministerios y hay 9 dones. Y cada quien desarrolla conforme el Espíritu desea darle. Y eso es parte de Dios. Nos ha dado talentos, pues a ti Dios te ha dado la habilidad del canto, Juanchín es un excelente predicador, el Señor a mí me dio la habilidad de danzar. Y habla bastante. Para que se rían. Y el hermano Eddie, que está tras bastidores, le da las herramientas súper geniales para que todos podamos ver lo que está pasando aquí. Y lo que sí es cierto es que Dios, que dice la Biblia, que todas las cosas fueron creadas en Él. Así que nadie me diga a mí que la danza no es cristiana, que el mismo no es cristiano, que eso no es de Dios, porque dice la Biblia que todo lo bueno y todo lo perfecto, todo lo santo, todo lo bonito, todo lo hermoso viene de Dios. Entonces todas las cosas fueron creadas en Él. Dios puede hablar a través de todas las cosas. Entonces Dios puede hablar a través de un mensaje, Dios puede hablar a través de una danza, Dios puede hablar a través de un cántico, Dios puede hablar a través de lo que a Él le dé la gana, porque Dios creó todo para su gloria y para su honra. Pero Dios nos creó a nosotros para glorificarle, y Él se glorifica en el mensaje de la salvación. Amén. Entonces es algo que es real. Dios, el 2020 empezó en el 1 de enero. Así es. Esto no es porque estamos en cuarentena. Ajá. El 2020 empezó el 1 de enero y yo tengo que caminar hoy a 26. Hoy a 26 de marzo del 2020, en mi 2020, en mi año de mi restitución. Ahora, ¿qué Dios me quiere restituir a mí en este tiempo por el? Porque la restitución es en el 2020. O sea, yo tengo 12 meses para que Dios me dé todo lo que, porque es bastante lo que Dios tiene que devolverme. Pero en este tiempo de encerramiento, le llamo yo, en este tiempo de guardarme, ¿qué Dios me quiere restituir a mí? Porque entonces Dios a veces tiene que devolvernos a nosotros nuestra identidad. Claro.
esa identidad de hijos, que reflejan Así es. al Padre en cualquier circunstancia. Y es real, y me puedo hasta incluir en el paquete. Quizás a mí Dios me encerró porque Él quiere restituir mi identidad de hija. Que yo no me olvide que yo estoy en mi casa. En mi casa yo me vuelvo hija. En mi casa yo aprendo. En mi casa yo me disciplino. En mi casa toda rebeldía se va en el nombre de Jesús. Entonces Dios me está restituyendo a mí, a muchos, la verdadera identidad que quizás por tener tanto libertinaje se había perdido. Así es. Entonces, no podemos decir que se fue. Dios lo está haciendo. La cosa es, o la cuestión es, cómo yo lo esté mirando. Es que todo esto tiene que ver también con mi vida, de manera, si yo realmente acepto que Dios se manifiesta en mi vida. Amén. Entonces Dios se quiere manifestar entre su pueblo y por su pueblo, a las personas que no conocen, pero depende de mi corazón, depende de mi vida, si yo acepto que Él se manifieste. Porque de nada sirve capacitaciones, de nada sirve que yo te hable, pero todavía esa palabra que yo te doy todavía no está manifiesta en mi vida. Entonces, ¿de qué sirve? Es que incluso ¿Dónde queda la profecía? incluso Sí. si seguimos leyendo, si leemos Joel, yo le invito a que usted lo lea, es un libro bien poderoso. Antes de que el Señor los envíe a ellos a convertirse, el Señor empieza a narrar todo lo que se estaba perdiendo. Y dentro de lo que se estaba perdiendo, el Señor empieza a hablar. Y yo lo veía en un ámbito, yo le decía al pastor, conversando con el pastor, compartiendo eso, yo le decía, este es un libro profético. Dios está hablando y declarando lo que se estaba perdiendo. Y si usted traduce ciertas palabras que hay allí, como el trigo y ciertas cosas allí, el trigo, ¿qué representa? Representa las almas, representa la semilla. Entonces todo esto se había perdido. La tierra estaba devastada, estaba golpeada, estaba siendo azotada debido a la desobediencia que había tenido el pueblo. Ahora, si nosotros como hijos de Dios, quizás sí lo estábamos haciendo, pero no como Dios quería que lo hiciéramos. Entonces, hacer algo a medias es como si no lo estuviéramos haciendo. Entonces, eso entra en la parte de la desobediencia. Entonces, quizás como pueblo, hablando en general, lo que decía la hermana Yulisa era personal. Ahora yo quiero compartir algo general como iglesia, como la iglesia del Señor completa. De que quizás estábamos caminando en desobediencia y no lo sabíamos. Porque las almas se estaban perdiendo. Porque el trigo se estaba perdiendo. Porque la mies se estaba perdiendo. Entonces el Señor dice, sí, ahora vamos a enseñarte que no es así. Ahora te voy a devolver y te voy a hacer regresar a la senda antigua, al lugar correcto, para que vuelvas a hacer el trabajo, para restituir aquello. Y es así, nosotros tenemos que aprender que independientemente en cualquier situación que nosotros estemos, Dios va a seguir siendo Dios. Amén. O sea, Dios por un virus no va a dejar de ser Dios. Entonces, por estar nosotros en casa, tampoco nosotros dejamos de ser cristianos. Nosotros no dejamos de ser luz, como compartíamos. Él era luz. O sea, que Él quería que nosotros camináramos con Él porque Él andaba en la luz. Entonces, eso es lo que Cristo quiere, que nosotros también seamos luz y que propaguemos luz aún dentro de nuestros hogares, aún dentro de la supuesta... el supuesto encerramiento, como dice Yuyu, ¿sí? pero la idea es que nosotros podemos usar las herramientas que Dios nos dio y no sentirnos, que yo no soy cristiano, me siento menos cristiano porque no estoy yendo a la iglesia. No te es creas el tiempo que de cuando actuar. los cultos lo cancelaron, a mí me quería dar. Mira, Dios Dios que uno extrañe mío, su casa, Padre que uno extrañe su Santo. casa, no quiere decir. Fluye el culto. Confraternizar No, y con no los te creas. Claro, O sea, uno cada extraña, uno, uno cada exacto. uno en lo que uno hacía. Porque esa es otra cosa. A veces somos tan buenos cristianos dentro de las cuatro paredes. O sea, si me mandan a fregar, fregamos. Si me mandan a limpiar, o si me mandan... O sea, si yo tengo que danzar 4 cultos un domingo, yo decía que yo los danzaba. En la casa no hace nada. Entonces, eso... Entonces, es algo real. Yo hace poquito, hace unos días, con un grupo de danza que tengo
otras líderes de otras iglesias, de otro concilio, algo interdenominacional. Bueno, pues la pastora que está al frente, vamos a hacer algo diferente, muchachas. Las que pueden salir a la calle, las que pueden salir en el balcón de su casa a soltar una palabra a los aires, no a alguien específico, sino que vaya a los aires, que vaya a la atmósfera. Vamos a hacer una danza, algo profético, vamos a declarar sanidad sobre la tierra. La Biblia dice que todo lo que pisara la planta, bueno, pues, y salimos con la locura y de repente eso se volvió como algo que se, ¿cómo te digo? Como que no sé, se volvió una, no, es que no quiere decir que se volvió una fiebre, sino que se le pegó a otro. Fue un eco, fue un eco. Exacto. Eso salió de las 14 líderes que somos, de tantas iglesias que hay en la provincia, y de repente las danzoras y las líderes empezaron a hacer sus videos en casa, y luego en la noche chateábamos en el grupo y la pastora compartíamos todo, wow, la experiencia de cada quien según la atmósfera en la que lo hizo, testimonio de otras personas que por fuera vieron video y todo lo demás. Y yo, chuleta, Señor, y yo estresándome porque no había culto, pero si yo puedo agarrar mi bendito vestido y ponérmelo y danzar hasta arriba del techo de mi casa. Porque muchas veces, eso es lo que hacen muchas veces los líderes. Los líderes tienen que hacer el movimiento. Hacer el movimiento de que las personas que te siguen a ti o que están debajo de tu sombra, que se muevan al mismo ritmo que tú te mueves. Si nosotros como líderes nos quedamos estancados, de seguro que las mismas personas que están debajo de nosotros es así, es como en la historia de Débora. O sea, Débora, ay, está pasando, mira, o sea, está pasando esto. Barak, mira, ve, arma un grupo y vete a guerra. Y Barak, ¿qué? What happened to you, man? Si tú no vas, yo no voy. Entonces, a veces nosotros tenemos como que dar el paso para que eso suceda. Pero fíjate que o sea, es algo real. Y creo que también esto confronta mucho a nosotros los ministros. La gente que estamos en el altar continuamente, no esporádicamente, muy continuo en el altar, llámese músico, llámese salmista, llámese predicador, llámese pastor, llámese apóstol, profeta, evangelista, misionero, maestro y todo el que también está en la silla. Todos, esa gente que hasta el que diría culto, que está acostumbrado siempre de vez en cuando está ahí arriba a agarrar su microfonito y Dios le bendiga, hermano. Yo veía un meme de una maestra que no podía regañar para ir a un balcón. Y regañaba a todo el mundo que pasaba por ahí. Y es algo real para la iglesia. Es que el Señor nos está de que enseñando yo algo estoy acostumbrada a una plataforma creada por, y perdónenme, es la iglesia, pero es una plataforma creada por hombres. Porque o sea, yo quiero ir al altar, muchas veces no para que la gente me vea, porque honestamente, cuando yo inicié danzando la gente se burlaba de mí, así que ahora a mí me vale muy poco lo que me vean a mí danzar, porque yo sé para quién yo lo hago, pero lamentablemente es una plataforma que se ha creado por hombres porque la gente tiende a decir que yo voy a ministrar a Dios porque la iglesia necesita una palabra. Es que el Señor... Entonces, la plataforma que nosotros debemos crear en este tiempo, en este nuevo tiempo, debe ser ideada en el lugar donde nosotros nos encontremos. Una plataforma donde no importa que la gente no me vea, porque el que debe brillar es el Padre. Es que es como Abraham. Abraham era un hombre, aparte que era supuestamente se dice que es el padre de la fe, también era un hombre de altar. Él donde él encontraba la voz de Dios, encontraba una victoria, él hacía un altar. Entonces es donde nosotros también tenemos que ver, si mi intimidad está en mi casa, allí yo tengo que hacer un altar. Claro que sí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer que Dios se manifieste. Amén. Es que el Señor nos enseñó, nos hizo un llamado de ser verdaderos adoradores. Y el Señor cuando se encontró con aquella mujer le decía, porque aquella mujer tenía el pensamiento de que adorar tenía que ir al monte este o al monte aquel. Y el Señor le dice, pero llegarán tiempos en donde no vas a decir que tienes que ir a tal lugar y a tal lugar, sino que vas a adorar en espíritu y en verdad, parafraseando el texto. Entonces, este es el tiempo. El Señor nos está enseñando a que no necesitamos un lugar en específico, un lugar ya hecho de 4 paredes, etcétera, etcétera, sino que a donde quiera que vayamos necesitamos ser adoradores y empecemos a adorar al Señor con lo que sabemos hacer. Amén, así es. Y como le decía en antes, nosotros debemos dejar que Dios se manifieste. Amén. En todo lo que nosotros hagamos, que Dios siempre sea el que se manifieste en nuestra vida donde quiera que nosotros estemos. Que la palabra de Dios siempre sea revelada
a la persona que lo necesita. Así es. Pero no, la iglesia no puede quedar callada. Así Amén. es. Así que ahí donde tú estás, para terminar, vamos a orar. Voy a pedirle a mi hermano Juan que podamos orar en esa dirección, de que nosotros como iglesias, en el lugar donde estemos, podamos activarnos y siempre crear un altar al Señor. Amén. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, venimos una vez más delante de tu presencia en esta hermosa hora, Dios, pidiéndote, Espíritu Santo, nos enseñes, Padre amado, a adorarte a donde quiera que estemos, Sí, mi Espíritu Dios. Santo, a desarrollar lo que has puesto en nosotros, En el nombre Espíritu de de Dios. Jesús, Dios. Este es el tiempo que tú has decretado, Lo este es el creemos, tiempo Dios. que tú has hecho, Dios, para esto. En el nombre de Jesús. Enséñanos, Espíritu Santo, con corazones dispuestos a aprender, Dios, de lo que tú deseas enseñar. Espíritu Santo de Dios, que podamos, Padre, desarrollar lo que tú nos has enseñado por muchos años. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, esparcimos y declaramos en el Así nombre es, Padre, poderoso la de gloria. Jesús un desarrollo, Dios, de los dones, de los talentos, de los En el nombre ministerios de que Jesús. están ocultos en cada persona, Dios, que nos ve en esta hora. Declaramos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que estos últimos días, Padre, tú vas a desarrollar en ellos cosas En el nombre de extraordinarias y Jesús. poderosas. Sí, mi Dios. Lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús. Así Y es, te damos Señor. gracias, Señor. Gracias, Gloria, Señor. honra y alabanza a ti, Dios. Siempre sea Gracias, Dios. Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, damos gracias a todos los hermanos que pudieron sintonizar a través de YouTube, a través de este live. Quiero decirle que los que no se han suscrito se puedan suscribir, puedan seguir esta página para cada vez que nosotros tengamos algún video o algún tipo de conversación, alguna prédica, usted solamente le llegará la notificación e inmediatamente puede sintonizarnos con nosotros. Así que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.